Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación virtual generado por Fundación Unipymes con el objetivo de brindar herramientas para el crecimiento empresarial de la comunidad Unipymes. Hoy nos convoca la sesión Importancia del programa de prevención de alcohol, tabaco y drogas. Soy Andrea Palacios, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López, les damos la bienvenida. Está con nosotros Marta Suascún. Marta es directora general de la Fundación Libérate, Centro de Prevención y Tratamiento a Conductas Adictivas. Psicóloga, magíster en prevención y tratamiento de conductas adictivas, entrenadora de tratamiento delegada por Naciones Unidas, UNODC 2009, TreatMed2, International Network of Drug Dependence Treatment and Rehabilitation Resources Centers, capacitador de capacitadores en tratamiento y atención en farmacodependientes, miembro del grupo permanente de expertos para la validación del modelo integral de atención para el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Le damos la bienvenida a Marta, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy. Marta, buenos días. Te voy a enviar la invitación para compartir pantalla y confirmo en cuanto estemos bien. Marta. Sí. Perfecto. Podemos poner la presentación en pantalla completa, por favor. Listo, Marta, perfecto. Ya estamos viendo la presentación. A partir de este momento puedes arrancar. Okay, buenos días para todos. Bienvenidos. Este es un espacio bien importante en el que vamos a compartir todo el tema de prevención del consumo de alcohol y drogas, incluyendo el tabaco, las legales y las no legales. Quise hacer el objetivo principal es conocer la importancia del programa de prevención de ambientes laborales, informar y sensibilizar a las empresas sobre el alcohol y otras drogas, los mitos, sus efectos y los riesgos que se derivan sobre todo de su uso en el ambiente laboral. Y también que conozcan un poco acerca del marco normativo y de los programas de prevención que se deben realizar. El contenido pues traté de compilarlo, de que queden todos con mucha información, especialmente porque es un tema que no es tan sensible, pero que es un tema que necesitamos conocer, es un tema que está impactando cada vez más a nuestros funcionarios y es un tema que directa o indirectamente todos estamos implicados en él. Introducción a las sustancias activas, los mitos y las realidades, el consumo en el ambiente laboral, programa de prevención y normatividad. Vamos a arrancar con las adicciones tóxicas o químicas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Hay adicciones que son tóxicas y hay adicciones que no son tóxicas. Hay adicciones tóxicas como el alcohol, las drogas y el tabaco, que vamos a profundizar ahora en la mañana. Y hay adicciones que no son tóxicas como la ludopatía o el juego patológico. Ustedes en un casino no encuentran un reloj. En los casinos colocan aire, colocan nitrógeno, de tal manera que las personas puedan durar mucho tiempo despiertas y puedan estar más tiempo jugando. Las personas se vuelven adictas a los casinos y es también una adicción donde cuesta mucho trabajo el desprendimiento. Hay adicciones no tóxicas o comportamentales o psicológicas como la tecnología. Ahora nosotros estamos recibiendo muchos jóvenes adictos a la tecnología, a los videojuegos. Cuando hablamos de tecnología hablamos de internet, hablamos de el celular, todo lo que se puede hacer en el celular, como eh, el, los juegos que hay al interior o inclusive juegos a distancia, en el celular también pornografía, todo lo que implica el celular, internet y las redes sociales.
Adictos al sexo, no quiere decir que sean hipersexuales, que estén un día, todos los días teniendo relaciones sexuales, sino que la persona se vuelve compulsiva con la adicción al sexo, se vuelve obsesiva. Tengo un paciente que él en ese momento vive en España, eh, adicto al sexo, participa en grupos de sexólicos anónimos y es un paciente que se obsesiona por estar con 1.000 mujeres en el año. Entonces, ahí podemos entender que se vuelve la obsesión y la compulsión y todo lo que viene detrás como la ansiedad. La adicción al trabajo es entender un poco que nos congela en el trabajo y que queremos evitar de nuestra realidad, que permanentemente estamos trabajando y no queremos estar en contacto con la realidad que estamos viviendo. Tenemos otras adicciones no tóxicas como la dependencia emocional, las relaciones afectivas, ni contigo ni sin ti. Entonces, en el ambiente laboral también se ven muchos dependientes emocionales, donde la persona está en una relación tóxica de infidelidad, de maltrato, de menosprecio, de indiferencia, sin embargo, le cuesta mucho poderse desprender. Y en compras, especialmente para las mujeres, diferente a los hombres, las personas para aliviar su depresión o su estado de ánimo van y compran compulsivamente sin necesidad de necesitar, valga la redundancia, lo que vaya a comprar. Entonces, esto como para dar una idea que cuando hablamos de adicción no solamente estamos hablando de adicción a las drogas, tabaco, alcohol y drogas, sustancias psicoactivas, sino que también hay otras adicciones que no son tóxicas, pero y que seguramente estamos inmersos o por lo menos abusando de alguna de ellas y que nos puede tocar a cualquiera. Entonces, quise colocar esto porque pues es empezar desde nosotros a sensibilizar y entender que las drogas o la adicción o la dependencia puede llegar a en cualquier persona. ¿Cuáles son las características del comportamiento adictivo? Entonces la persona se obsesiona, la persona presenta consecuencias negativas, entonces una consecuencia negativa del consumo de alcohol puede ser un accidente de tránsito, una consecuencia del trabajador compulsivo puede ser que la disminución del tiempo con su familia. La persona experimenta ausencia de control, pierde control y no puede parar, un adicto al juego puede durar 2 o 3 días en el casino y no puede parar. Y normalmente una de las características de comportamiento adictivo es que la persona se niega a reconocer que tiene consumo o que tiene un comportamiento dependiente. Ahora vámonos a qué pasa al interior de los ambientes laborales, qué pasa con las drogas en el trabajo. Vamos a hablar de la introducción a las sustancias psicoactivas. Debemos entender que la sustancia psicoactiva es una sustancia que al entrar en el organismo modifica su funcionamiento física y o psicológicamente. Esa es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Es una sustancia química que modifica a la persona tanto física o psicológicamente. Física, entonces dependiendo de la sustancia, así mismo es el impacto que tiene físicamente la persona. Puede ser que la persona se engorde, puede ser que la persona se adelgace, la piel les cambia, los ojos en el caso de la marihuana se vuelven rojos, se deteriora su aspecto físico y psicológicamente. Normalmente estas personas se aíslan, son muy ansiosos, se deprimen, algunos son impulsivos, algunos son reactivos, entonces afecta psicológica y emocionalmente. Otra definición de las sustancias psicoactivas es cualquier sustancia que las personas consideren como droga, entendiendo que se puede diferir entre una cultura y otra, y entre un tiempo y otro. No es lo mismo estar hablando del consumo de alcohol en el departamento de Boyacá a estar hablando del consumo de alcohol en la costa o en cualquier otro departamento, inclusive aquí en Bogotá. Depende, no es lo mismo el consumo de una sustancia en una comunidad indígena a la ciudad. Entonces también difiere de una cultura y otra, y depende del tiempo también. Anteriormente la marihuana la usaban para uso recreativo, hoy los chicos están consumiendo marihuana, no le den problema al consumo, cada vez lo normalizan más, entonces también es entender un poco que van cambiando y que se está incrementando, entre más tiempo pasa se está incrementando el consumo.
Las sustancias psicoactivas también son llamadas comúnmente drogas, interactúan con el sistema nervioso central y afectan los procesos mentales y el comportamiento, la percepción de la realidad y el nivel de atención, alerta, el tiempo de respuesta y la percepción del entorno. ¿Por qué las personas inician a usar drogas? Eh, las personas inician, están motivadas especialmente por la búsqueda de placer. Entonces nosotros encontramos en las consultas las personas que están consumiendo drogas que iniciaron hace 5 o 10 años y entonces al preguntar qué los motivó a iniciar el consumo, la gran mayoría, diría yo que el 90% piensan que pues por curiosidad, por hacer algo diferente, por buscar sensaciones extremas y también por una presión de grupo. Están iniciando las personas el consumo de sustancias, en este momento se está iniciando hacia los 12, 13 años, cada vez está más temprana edad, que es una de las cosas que está preocupando a nuestro país, y están iniciando con el consumo de tabaco, con el consumo de alcohol, y posteriormente van avanzando a otro tipo de sustancias. Las personas inician también a usar drogas por olvidar, entonces son pacientes que han tenido situaciones muy difíciles y de maltrato, de abuso, en algunos casos violaciones o de pérdidas muy importantes, entonces conocen la sustancia y de esa manera se vinculan con la sustancia. En algunos otros casos es funcional, entonces para relajarse, para estar, para poder funcionar en una actividad, entonces se convierte intencional el comienzo del uso de la droga. Algunos pacientes que no tienen habilidades sociales, que les cuesta mucho relacionarse, son pacientes que utilizan el alcohol para divertirse, entonces se vinculan con el alcohol y es mucho más fácil relacionarse con las otras personas. Algunas personas inician el consumo por alguna alteración psiquiátrica. Hay algunos pacientes que encontramos que vienen con un antecedente de enfermedad mental y conocen la marihuana y eso les alivia el ruido que haya en su pensamiento. Entonces se vincula con la marihuana en este caso y alivia, entonces se vuelve funcional para este tipo de pacientes. Y también por el ambiente en el que se vive. Eh, Son culturas y también es normal, por ejemplo, que haya consumo de alcohol al interior de la familia, en las reuniones, entonces se empiezan a usar drogas. La gran mayoría de las personas inician el consumo por el uso experimental y por la presión de grupo. Después de un uso repetido de drogas, decidir usar drogas ya no es algo voluntario porque las drogas cambian el cerebro. Me parece importante este diapositiva porque es entender que las personas inician el consumo de drogas sin saber que pueden avanzar y que se pueden volver dependientes. Yo comparo esto con un chipcito de la luz. Algunas personas se les dispara, algunas personas no. Algunas personas son más vulnerables que otras. Algunas personas inician el consumo de marihuana y consumen marihuana en algún momento de su vida y paran y no volvían a consumir. Algunas personas la prueban y no les gustó y no volvían a consumir, pero algunas personas la consumen y se quedan vinculadas con la marihuana e inician un proceso de adicción, ya la marihuana ya no les hace efecto, entonces necesitan usar otras drogas o pueden permanecer muchos años con consumo de marihuana. Inclusive hay algunas personas que son funcionales, trabajan con consumo de marihuana o con consumo de alcohol y funcionan al interior de su familia, funcionan laboralmente, inclusive funcionan académicamente cuando están abusando con el consumo de la sustancia. ¿Qué es la dependencia? Una cosa es hablar de uso de la droga, otra cosa es hablar de abuso de la sustancia y otra cosa es hablar de dependencia de la sustancia. Debemos prevenir la dependencia de la sustancia. Las personas cuando ya son dependientes, ya está en la Organización Mundial de la Salud, ya lo determina como una enfermedad que es progresiva en el tiempo, es una enfermedad que es virulenta, es decir, que no solamente afecta las defensas del organismo de la persona que las usa, sino que también afecta a la familia. Afecta a una persona dependiente de las drogas, afecta no solamente a la persona, sino que afecta a su entorno familiar,
la familia se vuelve también dependiente, codependiente. Entonces la esposa, los hijos, los padres ya no duermen, qué pasó, llegó, no llegó, lo sacaron de ese trabajo, otra vez busca. Entonces empieza, la familia también se obsesiona, la familia también empieza a tener comportamientos similares a los que tiene la persona que está dependiendo de las sustancias. Como les decía, es una enfermedad compleja, caracterizada por un deseo, una búsqueda y un uso compulsivo y a veces incontrolable de la droga. No quiere decir que sean unas malas personas, son personas que han tomado decisiones inadecuadas, saben que tienen consecuencias definitivamente negativas. Sin embargo, la persona, como ya es una enfermedad, cuando hablamos de dependencia ya está implicada toda la parte biológica y cerebral. No es que la persona, no, aquí no es de fuerza o voluntad que se sale de la dependencia de las drogas, sino que se requiere hacer un tratamiento. Como es una enfermedad progresiva y es una enfermedad crónica, es decir, como pensemos en una hipertensión o en una diabetes, la persona debe conocer que se debe proteger y que debe controlarse. Así mismo como un diabético, un dependiente de las drogas, presenta las mismas características donde necesita entender que es una enfermedad crónica y es una enfermedad progresiva y que es una enfermedad que no se cura. Es necesario que la persona reciba información de cómo es que va a protegerse frente al consumo de la sustancia. Las características es que es una conducta compulsiva, es decir, que no puede parar tan fácilmente, es gratificante y lo más importante aquí para hablar de dependencia en las sustancias psicoactivas es que la persona pierde el control sobre el consumo. La persona inicia consumo y es muy difícil que pare fácilmente y eso también depende de la sustancia que consuma. Esta terminología importante para hablar de consumo de sustancias será el craving, que es una ansiedad que les da muy fuerte a los pacientes antes del consumo, tolerancias que necesita la persona estar consumiendo cada vez más sustancias o mayor cantidad o aumentar la frecuencia para sentir efectos similares a los mismos, y están los síntomas de abstinencia, que es una cantidad de síntomas que la persona presenta cuando se le retira la sustancia. Pensemos en el tabaco. Entonces, es la sustancia más difícil de dejar y la que crea mayor dependencia, y la sintomatología de la abstinencia es muy fuerte, por eso es que vuelve nuevamente el ciclo del consumo de tabaco. Las personas que inician el consumo de tabaco va directamente al cerebro la nicotina, entonces quitar el cigarrillo, quitar el tabaco, le genera sintomatología como ansiedad, dolor de cabeza, angustia. Entonces, las personas, para evitar todo ese malestar, vuelven a consumir. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, de dependencia, necesariamente tenemos que estar hablando de tolerancia y de síntomas de abstinencia. Aquí voy a hacer un resumen muy amplio sobre las categorías de las drogas. Ahí las sustancias psicoactivas se dividen en aspectos legales, como son las legales y las ilegales. Las legales como el tabaco y el tabaco y el alcohol, inclusive el café, y las ilegales como las otras drogas que conocemos, como la cocaína, la marihuana, las benzodiazepinas. Hay sustancias psicoactivas de origen natural, semisintético y sintético, y hay efectos. Discúlpame un segundo la interrupción. Algunas personas nos están comentando, tal vez te alejaste un poquito del micrófono y entonces el sonido suena un poco bajo. Entonces, para ver si porfa nos puedes ayudar acercándote un poco más al micrófono, ¿vale? Ok. Puedes continuar. Okay. Entonces tenemos las de origen que tienen el efecto, dependiendo del efecto en el sistema nervioso central, encontramos que son sustancias depresoras, estimulantes y alucinógenas o mixtas. Las estimulantes son las que aumentan o aceleran la actividad neuronal, pueden mejorar el estado de ánimo, disminuyen el apetito, dan energía. El abuso puede llevar a problemas respiratorios, cardíacos, hepáticos, renales y muerte. Dentro de las estimulantes podemos encontrar las anfetaminas, las metanfetaminas, la cocaína, la nicotina, es un estimulante del sistema nervioso central, el CAD, que es una sustancia que se maneja especialmente en África, la cafeína y el éxtasis. Dentro de las depresoras son sustancias que suprimen, inhiben o reducen la actividad neuronal, deprimen las funciones del cerebro, en dosis pequeñas pueden producir episodios de euforia,
pero en dosis elevadas pueden producir adormecimiento, aturdimiento y paros cardiorrespiratorios. Aquí claramente podemos encontrar dentro de las depresoras el alcohol. Encontramos que el alcohol deprime las funciones del cerebro. Cuando la persona inicia el consumo de alcohol, puede producir episodios de euforia, pero cuando ya está en dosis elevadas, la persona, y lo vemos fácilmente, la persona ya empieza a presentar síntomas de adormecimiento. Dentro de las depresoras están las benzodiazepinas, están los opioides, los solventes, los barbitúricos y la marihuana en dosis bajas. Encontramos las alucinógenas que alteran la percepción, los sentidos y inducen a ilusiones, alucinaciones, pueden producir experiencias placenteras como desagradables, alteran la percepción de la realidad, pérdida del control sobre la misma. Dentro de las alucinógenas encontramos el LSD, que es una sustancia que los jóvenes están usando mucho, la mescalina, el PCP, la ketamina, la chis en dosis altas y los hongos. Entonces, son sustancias que, bueno, cada vez estamos, estas son las más conocidas en este momento. Hay más o menos 156 drogas nuevas que están llegando aquí al país, pero estas son las que normalmente nosotros conocemos. Vámonos con el alcohol. El alcohol es una sustancia que está presente en concentraciones variadas, como la cerveza, el vino, los licores, el aguardiente, el tequila, y tiene diferentes nombres. Aguardiente que nosotros conocemos y es el común denominador, el whisky, vodka, ginebra, brandy, etc. La vía de administración es oral. Los efectos agudos, sedación, euforia, como les decía hace un momento, la disminución del ritmo cardíaco y respiratorio, el tiempo de reacción es retardado, las personas presentan descoordinación, en casos extremos la persona presenta coma y muerte. Si comparamos una persona alcohólica con una persona que consume heroína, al retirarle el alcohol a un adulto mayor puede producir muerte. Es diferente a una persona heroinómana que si se le retira la heroína, pues sí ahí presenta sintomatología que es muy dolorosa, pero no puede llegar a casos extremos como la muerte. El alcohol es una sustancia que legalmente está aprobada, sin embargo los efectos del alcohol en las personas es muy fuerte, especialmente en los ámbitos laborales. Los síntomas de abstinencia, pues encontramos los temblores, los calambres, en casos severos alucinaciones y convulsiones, en situaciones extremas el delirium tremens y la muerte. El delirium tremens es que la persona empieza a alucinar, especialmente viendo animalitos en el ambiente. Algunos nombres para llamar el alcohol, esto lo coloco prácticamente que en las conferencias porque dependiendo de la ciudad donde se encuentre, encontramos que lo llaman de diferentes maneras: el chorro, el chamber, el cocol, el pipol, el champú, la lata de cerveza, la fría, la amarga, la pola y el trago. Es normalmente conocido, es un ambiente de buen ambiente. No se señala tanto, en una reunión familiar o social se consume alcohol fácilmente. Si una persona no recibe alcohol, entonces es la persona que está señalada, es que qué pasó, porque se le hago fiesta, ya no quiere participar, entonces es muy difícil. Inclusive encontramos pacientes, en este momento yo tengo un paciente que es un alto ejecutivo alcohólico, le tocó retirarse un mes para internarse y estuvo mucho tiempo consumiendo alcohol, ya creó la dependencia. Este paciente se interna, en este momento ya lleva más o menos unos 3 años sin consumo, pero él manifiesta que le cuesta mucho trabajo volver nuevamente a las reuniones de trabajo, a las reuniones familiares, a las reuniones sociales, porque siempre está presente el alcohol y ellos tienen que aprender a protegerse, y le cuesta mucho toda la presión social. Las mezclas con alcohol, pues todos conocemos el submarino, que es el aguardiente con cerveza, el refajo, que es gaseosa con cerveza, el canelazo, que es aguardiente con canela, tal vez, y el carajillo, que es el agua de panela, o el canelazo con el agua de panela, no recuerdo bien ahí cómo es la terminología. Nombres que se le dan a las bebidas alcohólicas: la chicha, el guarapo, el chirrinchi, el tapetusa. Eso también depende del medio en el que nos encontremos. A las personas que consumen alcohol se les llama alcohólico, alcoholizado, borracho, chapeto, ebrio, pincho.
Y algunas otras palabras que se ven en el consumo de alcohol es cantina libre, cantinero, quedar enlagunado, tomarse unas copas, pasarse de copas, saber tomar, no saber tomar, la canasta de cerveza, el guayabo, la resaca, quedar iniciado, está tendido, fondo blanco y para las ánimas. Para las ánimas es una terminología que se utiliza muchísimo y que las personas muy eufóricamente, con mucho risa lo manejan, y es que, bueno, me imagino que conocen el tema de botar un poquito de trago antes de iniciar. Entonces, cuando hablamos de todo el contexto alrededor del alcohol, encontramos que causa gracia, que hay terminología importante, que hay mezclas importantes, que tienen nombres diferentes, y que es el común entre todos. Pero si llegamos a preguntar cuántas sustancias químicas tiene la nicotina, pues es más difícil de entenderlo. Encontramos que viene el tabaco, con sus síntomas de abstinencia, como les decía hace un momento, con el déficit cognitivo, la persona se altera el sueño, aumenta el apetito, la persona se vuelve irritable, se vuelve agresiva, hay decaimiento y hay cefalea. Vienen los cannabinoides, en este caso la marihuana, que se está normalizando el consumo de la sustancia. Los chicos hoy en día ya no le están viendo el problema a la marihuana. Ese es el problema, que la están normalizando, están iniciando consumo de marihuana hacia los 12, 13 años, están incrementando su consumo. A nosotros nos llegan pacientes con consumo de marihuana y patología actual, es decir, que por consumo de marihuana ya están presentando psicosis o enfermedad mental, ya han llegado a la esquizofrenia. Entonces, por alguna sobredosis o por algún consumo exagerado de la marihuana está afectando todos los procesos cognitivos, como la memoria, la atención y la concentración a largo plazo. Se consigue muy fácilmente, ya las personas expendedoras la llevan a domicilio, es muy económica, y los chicos comienzan a consumirla, y es como el medio de socialización para compartir con otras personas. Critican que la marihuana no hace tanto daño como el alcohol. Entonces, para los padres de familia es algo que les queda muy difícil, y es una manera que debemos empezar nosotros también a entender que tanto la marihuana como el alcohol pueden ser igual de perjudiciales para la vida y para cada una de las personas. El componente activo del cannabis es el tetrahidrocannabinol, el THC, es una hoja de planta del cannabis activa, y el hachís es la resina de planta. La vía de administración es una vía fumada, como el cigarrillo en pipa, oral en infusión como té, o mezclada con alimentos, tortas, galletas o bebidas. El cannabis, los efectos agudos es relajación, aumento del apetito, la boca se reseca, hay percepción del tiempo alterado, la persona cambia su ánimo. Algo que es muy marcado en el consumo de marihuana es la disminución, los ojos se ven enrojecidos y la disminución de memoria a corto plazo. Se aumenta la presión arterial, en ocasiones la capacidad cognitiva. Eso es una de las cosas más importantes del consumo de marihuana, que la capacidad cognitiva se reduce y presentan náuseas y ideación paranoide. Ay, perdón. Dentro de los estimulantes encontramos las metanfetaminas, el crack y la cocaína. La cocaína, esta también la colocó dentro de las drogas importantes en el ambiente laboral, porque es una de las sustancias que, inclusive que aquí en Colombia se incrementó los cultivos de cocaína, y en los ambientes laborales también hay aumento de consumo de cocaína. Marta, perdimos un segundo el audio de Marta. Ya vamos a mirar qué ocurrió con su audio. Marta, no sé si me estás escuchando en este momento, por favor confírmame. Y a los asistentes les pedimos que por favor a través del chat nos confirmen Polvo si esponjoso blanco. están escuchando. Marta, qué pena ¿Perdón? contigo. Perdimos unos segunditos, se nos fue el audio, entonces para que nos regresemos 10 segundos más o menos. Oh, ¿me devuelvo un poco? Sí, exactamente, esa diapositiva, y estamos perfectos. Bien. Estaba hablando de los tipos de estimulantes que en los ambientes laborales se encuentra
que el mayor consumo de nuestros funcionarios está dado para alcohol, tabaco, marihuana y cocaína. Cocaína se incrementó los cultivos de cocaína en nuestro país. Hay cocaína en polvo, pero también hay cocaína para fumar como el bazuco y el crack. El efecto de la duración de la cocaína es entre 1 y 2 horas. Aquí en Colombia se conoce como perico o pase de cocaína. Se obtiene de una llamada coca, de una planta llamada coca y tiene un aspecto de polvo esponjoso blanco sin olor. El efecto que causa la cocaína es que es euforia, ansiedad, las personas hablan con exageración, se dilatan las pupilas y hay aumento de la presión sanguínea. En la parte de arriba podemos ver la cocaína pura. En la parte de abajo le tomé una foto eso se llama una bala, ese es TUCB, que es una cocaína rosada, podemos llamarla, son más mezclas, pero es una sustancia que me llevó alguna vez un papá que le encontró a su hijo. Entonces colocan el TUCI o la cocaína dentro de la bala y hacen un disparo y lo inhalan. Son cosas que también, independientemente, creo que en los ambientes laborales, las personas que somos padres de familia, también debemos empezar a informarnos, a conocer un poco, porque no podríamos imaginar que esto fuera una sustancia psicoactiva. La cocaína ocupa el segundo lugar entre las sustancias ilícitas de mayor consumo en Colombia. El 3.2% de las personas encuestadas en el estudio que hizo el Ministerio de Salud manifiesta haber consumido cocaína alguna vez en su vida, siendo muy superior el consumo en los hombres que en las mujeres. Esto también es importante, se ve mucho más consumo en hombres que en mujeres, en un porcentaje del 5.5 versus a 1.1 en mujeres. Inclusive las mujeres no piden tanto ayuda como los hombres. En los centros de tratamiento vemos un porcentaje más o menos de 10 personas, 7 son hombres, 3 son mujeres, por las características de género que implica tener que dejar sus hijos, dejar su trabajo. La gran mayoría son madres de familia, madres cabeza de familia, el temor a que les quiten a sus hijos, entonces las mujeres muy difícil que busquen ayuda. La tasa más alta de consumo de cocaína se encuentra entre los jóvenes entre 18 a 24 años de edad. Ahí es donde vemos que también es como una edad de productividad y de tanto académica como laboralmente. Y el 2% de prevalencia del último año, estimado que unos 78,000 jóvenes en este consumo. El bazuco. Hay algunas personas, no necesariamente las personas que consumen bazuco son personas que están habitando en calle. A nosotros nos han llegado algunas personas que están siendo funcionales en su trabajo, consumidores de bazuco. Se conoce como susto o carro, aquí en Colombia se conoce así. Es un derivado de la base de cocaína, con la que se produce la cocaína, que genera una reacción rápida al ser fumado. Produce euforia, excitación, ansiedad, hablan con exageración, dilatación de la pupila, aumento de la presión sanguínea, alucinaciones y delirios de persecución. En el estudio se encontró que el bazuco afecta al 78% de los usuarios en el último año. El grupo de consumidores está entre 25 y 34 años. Son las personas que presentan un patrón de consumo problemático, a excepción de los adolescentes. Los adolescentes encuentran más otro tipo de sustancias. Normalmente cuando llegan a consumir bazucas porque han creado una cadena y un proceso adictivo y de consumo, de desarrollar la enfermedad de la adicción, de desarrollar la dependencia. Más del 70% de los consumidores tienen problema con este consumo. Es muy difícil cuando las personas llegan al consumo de bazuco, el síndrome de abstinencia es muy fuerte y son las personas que ya empiezan a perder el control, pierden el control porque el efecto es muy rápido y necesitan estar consumiendo mucho más seguido. Ya empieza a deteriorarse sus aspectos, sus áreas de vida, tanto laboral, familiar, social, académica, económica, espiritual. Vienen los opioides, como el opio, la heroína, la morfina, la codeína, la hidrocodeína, la oxicodeína, la metadona y la buprenorfina. La metadona es un sustituto para cuando las personas consumen heroína, entonces para manejar el síndrome de abstinencia. Son compuestos sintéticos que calman el dolor. Realmente eso es lo más importante. Producen adicción como la morfina y alivian los síntomas de abstinencia que caracteriza la dependencia a la morfina.
La vía de administración de estos opioides es intravenosa, fumada, nasal, oral o intrarrectal. Los más conocidos aquí en nuestro país es morfina, heroína y codeína. Se extrae de una flor llamada adormidera o amapola. Se encuentra también en forma de polvo, blanco, muy fino, y cuando su fabricación es imperfecta se vuelven de color amarillento. Lo importante de los opioides es que calman el dolor, contraen la pupila, las personas presentan euforia, tienen una sensación de desconexión respecto al dolor y de las preocupaciones sociales y de la realidad que están viviendo. En algunos casos, cuando se retira el consumo de los opioides, ocasiona náuseas, vómitos, hay sensaciones de pesadez, inactividad similares, estupor y en muchos casos depresión. Se encuentra el 0.14 de los encuestados en el estudio, dijo haber consumido esta sustancia alguna vez en su vida, lo que equivale a 31.852 personas en el país. El 0.03 de las personas que la muestra reportó consumieron heroína en el último año. En el país hay un poco más de 7.000 consumidores de heroína en el último año, de los cuales la gran mayoría, nuevamente volvemos al tema, que son hombres. Algunas otras sustancias que se están consumiendo, que nosotros estamos recibiendo en nuestra institución, son los inhalantes. Tristemente recibimos a un niño hace más o menos un mes, un niño de 11 años, de un estrato socioeconómico medio, de un estrato socioeconómico 4, de padres trabajadores. El chiquito conoció el boxer y se empezó a depender y empezó a consumir. 11 años estaba llegando con inhalantes. Están las drogas de club como el éxtasis, están los alucinógenos. También estamos recibiendo niñas, recibimos la semana pasada una niña de 16 años con consumo, la encontraron en el colegio vendiendo LSD y consumiendo boxer también, inhalantes, boxer no, popper, LSD y popper. Entonces también se están viendo los alucinógenos, los chiquillos, los hipnóticos, las benzodiazepinas, que son los medicamentos también que son formulados, los barbitúricos y los esteroides. Esas son otras de las sustancias que muchos no hemos escuchado, pero que son sustancias que se consiguen muy fácilmente en el mercado negro. La peligrosidad de las drogas encontramos en este estudio, que es un estudio de Naciones Unidas. Encontramos que el mayor peligro es la heroína, seguido de la cocaína. Encontramos los barbitúricos, encontramos la metadona callejera, que es el reemplazo de la heroína, pero enseguida encontramos, dentro de la peligrosidad de las drogas, encontramos el alcohol. Entonces ahí es para que nos demos cuenta que tanto el alcohol como el tabaco y el cannabis están en un promedio alto, importante, y son las sustancias que más están afectando nuestros ambientes laborales. 247 millones de personas consumieron drogas en el año anterior. Este es un informe mundial de drogas de este año. 29 millones de personas padecen trastornos relacionados con las drogas, pero 1 de cada 6 personas recibe tratamiento. Esto es algo que impacta, socialmente está impactando. Se tiene un rótulo muy fuerte frente al consumo de la sustancia. Las personas son señaladas socialmente, están excluidas dentro de sus ambientes académicos, dentro de sus ambientes laborales. Ya al ser enfermedad, nosotros debemos hacer intervención, debemos hacer programas de prevención, debemos ayudar a las personas porque pues adquirieron la enfermedad y necesitan ayuda, necesitan orientación y necesitan aprender a controlarla. No solamente afecta a la persona, sino, como les decía, también afecta a su entorno, tanto a su familia como a su ambiente laboral. 12 millones de personas se inyectan drogas y 1.6 millones de personas que se inyectan viven con VIH, que ese es uno de los riesgos más importantes cuando las personas consumen heroína, y de causa de muerte más alto también porque viven con hepatitis C. Vuelvo y repito esta diapositiva porque es que las drogas cambian el cerebro. No es que las personas no quieran dejar de consumir, no es que las personas pierdan la voluntad, no es que las personas no tengan fuerza de voluntad, sino que las personas cambian el cerebro. Biológicamente la persona necesita consumir la sustancia para sentir efectos similares o los mismos a los que consumía al comienzo. Ahí hablamos de un proceso adictivo.
hablamos de abstinencia, que son muchas de las personas que no consumen ningún tipo de sustancia. Hablamos de un uso experimental, que de vez en cuando, o las personas toman de vez en cuando un café o una cerveza en un asado, o experimentan el consumo. Viene un uso recreativo, entonces empieza la persona a consumir con mayor frecuencia, ya empiezan a consumir otro tipo de sustancias, entonces ya consumen tabaco, ya consumen alcohol, en algunos casos inician el consumo de marihuana. Viene un consumo frecuente, que aquí yo lo llamo el abuso, tal vez en la parte recreativa lo llamo como el uso, que podríamos estar muchos de nosotros que consumimos de vez en cuando. Viene el abuso, que se aumenta la frecuencia y aumenta la cantidad de sustancia que está consumiendo la persona, y la persona abusa de la sustancia, es que está tomando, a pesar de que sabe de las consecuencias del consumo de alcohol, la persona maneja. A pesar que sabe de la consecuencia del consumo de tabaco, la persona sigue consumiendo tabaco, entonces abusan de la sustancia y viene la dependencia. A donde tenemos que prevenir que llegue el consumo es a que la persona sea dependiente. La gran mayoría de nuestros funcionarios están en un uso frecuente o un uso de abuso de la sustancia, abusan de ella los fines de semana o cuando están saliendo de su trabajo. Hay pacientes que tienen la botella de whisky dentro de su carro, salen del trabajo y van a consumir la sustancia. Bien. Los más afectados, como les decía, son personas entre los 18 y 24 años, seguidos por personas de 25 y 34 años, están en la edad productiva más importante y hay mayor consumo entre hombres que mujeres. Las sustancias más consumidas son el alcohol y la marihuana, según el último estudio que se realizó en hogares por el Ministerio de Protección Social y las Naciones Unidas. El entorno laboral está altamente regulado por leyes y normatividades que buscan prohibir y reducir el consumo de drogas. Sin embargo, en el estudio nacional del consumo muestra que el consumo en ambientes laborales sigue vigente y varía según el sector empresarial. Ya les cuento que se encontró en el estudio dependiendo del sector empresarial. El uso regular de cigarrillos acumula concentraciones de nicotina en el cuerpo durante el día que persisten en la noche. Por lo tanto, las personas que fuman cigarrillo a diario están expuestos a efectos de nicotina 24 horas al día. No se le está viendo problema a la nicotina, al cigarrillo, pero es que permanecen todos los compuestos, tienen más de 4.000 compuestos químicos y puede permanecer en el organismo 24 horas al día. Se absorbe con facilidad del humo del tabaco en los pulmones, sin importar si este humo procede de cigarrillos o de tabacos puros. Se absorbe rápidamente por la mucosa nasal, oral y respiratoria, llegando al cerebro al cabo de unos 7 a 10 segundos. Es decir, que la persona inicia el consumo, inmediatamente llega al cerebro. Es mucho más rápido que como si la persona se inyectara por vía intravenosa cualquier otro tipo de sustancia. Altera la concentración, la motivación y la percepción. Disminuye el rendimiento y pone en riesgo a las personas, especialmente la accidentabilidad laboral. El tipo de sueño producido por el alcohol no es relajado y descansado, lo que hace que el individuo no descanse y lo suficiente se levante cansado, con mal temperamento y nervioso. Voy a adelantar un poquito, tengo algunas cosas de mitos y realidades que creo en este momento nuevamente, Marta, parece que tuvimos un fallo en el audio. No sé si me escuchas en este momento. A los participantes les pido que por favor me confirmen a través del chat si en este momento me están escuchando. Marta, ¿me escuchas? Bueno, consumen marihuana. Tenemos el fallo del sonido. Marta, ya regresó el sonido. Tuvimos nuevamente una interrupción de unos segunditos. Entonces, para que por favor lo tengas presente. Bueno, 10 segundos más o menos. Ok, les estaba contando que
El diagnóstico por sector en el estudio situacional de Colombia, que hay mayor consumo en sectores como la construcción, la salud, el transporte, el financiero y el trabajo informal. Voy a ir muy rápido en estas diapositivas. Construcción, las personas consumen especialmente alcohol y marihuana. En salud se encuentra que las personas consumen medicamentos que no son de los medicamentos como especialmente los anestésicos, morfina, codeína, son depresores del sistema, consumen las personas que están en medio de la salud. El transporte consumen cocaína, especialmente para trayectos muy largos. Toda la parte financiera consumen especialmente alcohol, especialmente cuando hay cierre de negocios, y el trabajo informal, que no lo coloco aquí, pero son los consumidores de bazuco. Se encuentra que los bebedores problemas de alcohol se accidentan 2 o 3 veces más que los bebedores no problemáticos, que la mayoría de los abusadores, recuerden que no han llegado a la dependencia, pero que el abusador de alcohol y drogas trabajan, están empleados. No necesariamente, y eso también quiero mostrar es que no necesariamente una persona que consume drogas está en la calle. Las personas que están en la calle ocupan el 5% de la población colombiana. Nuestros compañeros de trabajo pueden estar inmersos en un abuso del alcohol o en un abuso de cualquier otra sustancia psicoactiva. Ellos presentan ciertas características que los hacen diferentes, como que empieza a bajar su rendimiento, empiezan a ausentarse, empiezan son personas que son irritables, son personas que son reactivas, son personas que son muy ansiosas, son personas que tienen ciertas características en su personalidad, son personas muy eficientes en su trabajo, son muy inteligentes, pero que se pierden muchas veces el impulso, control de impulsos. Las personas que abusan de drogas son 3 o 4 veces, presentan 3 a 4 veces más accidentes que el resto de los trabajadores, son 5 veces más, presentan más lesiones, 40 de cada 100 muertes en la industria registran antecedentes de consumo de alcohol, el deterioro en la coordinación motora y las habilidades perceptivas, aumentan el ausentismo y pues contribuyen a disminuir la productividad en la empresa. ¿Estamos en riesgo? Claro que estamos en riesgo, todos estamos en riesgo, cualquier persona puede caer en la adicción, es algo que señalamos muy fácilmente, es algo que creemos que son las personas que a nosotros no nos va a pasar y que son las personas que están allá, pero ahora estamos viendo el consumo de sustancias mucho más fuerte en nuestros hijos, en nuestros jóvenes y en la vida productiva. Encontramos que los pacientes, lo que les decía, los pacientes que están en calle están solamente alrededor del 5% de los consumidores. La gran mayoría de los consumidores viven con sus familias, tienen trabajo y llevan una vida aparentemente normal. Allá hay un paciente que consume cocaína y consume alcohol, trabaja, es funcional, responde por sus hijos, responde, y prácticamente que todos los días está consumiendo cocaína. Claro, está cansado porque no puede controlar y porque le está teniendo problemas con su pareja y con su familia, pero es un paciente que abusa, ¿no? Yo creo que ya está dependiendo de la sustancia y sin embargo sigue consumiendo. La población más bebedora son los hombres entre los 25 y 45 años de edad. Las variables relacionadas con el trabajo, pues es que hayan trabajos con jornadas excesivamente largas, que haya manejo de sustancias químicas, que hayan turnos que alteren el sueño, que hayan trabajos nocturnos, que tengan disponibilidad de los medicamentos, que tengan la disponibilidad de las drogas y que tengan disponibilidad del alcohol, como las empresas productoras comercializadoras. Consecuencias observables, el ausentismo especialmente, problemas de relaciones interpersonales, son personas que tienen mucha dificultad para relacionarse, son personas que les falta compromiso, que son impulsivos, que son compulsivos, tienen buen rendimiento laboral, pero presentan sensaciones extremas y buscan las conductas inadecuadas y arriesgadas y obviamente los accidentes. Bueno, lo que les decía que está entre 2 y 3 veces el ausentismo, especialmente para los consumidores de alcohol. Aquí pues las enfermedades que se presentan, los accidentes laborales, la disminución de la productividad, el mal ambiente entre los compañeros son las principales razones por las cuales el alcohol y otras drogas se consideran un problema en el mundo laboral. Quiero hacer mucho énfasis en el tema del alcohol. El alcohol se ve fácilmente
aceptado, pero es el que causa mayor problema en el mundo laboral, igual que el cannabis o la marihuana, que también afecta toda la capacidad, especialmente en el rendimiento de las tareas, lo que les decía, con la atención, la concentración y el aumento de riesgos en ambientes laborales. Aquí hablamos de lo mismo, todas las personas también que consumen cocaína, igual, atención, concentración y ausentismo, como entre otras consecuencias. Vienen los programas de prevención. El programa de prevención se debe realizar a cualquier empresa independientemente de su tamaño, independientemente de la cantidad de personas. Deben ser flexibles, se deben adaptar a las distintas realidades de la empresa. El programa no puede ser el mismo para todas las empresas. Hay programas de prevención universal, hay programas de prevención selectiva, hay programas de prevención indicada. Hay que sensibilizar a las personas frente al consumo de las sustancias psicoactivas. Hay que ayudar a la persona en caso, hacemos prevención universal, sensibilizando, informando, orientando. Pero si encontramos que hay una población de riesgo, hay que hacer otro tipo de prevención. Y si encontramos que hay algunas personas que estén consumiendo sustancias, hay que buscar ayuda. La intención de los programas de prevención es minimizar todos los problemas del consumo de sustancias psicoactivas, dando información básica, dando información. Bueno, parece que nuevamente tenemos una interrupción corta en el audio. Es posible que tengamos alguna falla muy pequeñita, pero ya nuevamente se conectará con nosotros Marta, ya nos regresará el audio. Les recordamos que el día de hoy en la tarde, hacia las 6:30 de la tarde, también inicia una nueva capacitación. Ahorita les vamos a dar más información para que la tengan. Marta, discúlpanos nuevamente, tuvimos una interrupción del audio, entonces puedes continuar. Los programas, les decía que los programas de prevención deben ser informativos y de sensibilización, con carácter preventivo, que facilitará el no consumo. Esto también, las empresas deben tener sus políticas de alcohol y drogas, si se suprime o no se suprime la venta o el consumo al interior de la empresa, y obviamente mejorar las condiciones de trabajo respecto a los trabajadores o buscar cambiar actitudes de conducta. El marco normativo, ya para finalizar, encontramos que hay una resolución, la 1075 del 1992, donde dice que los empleadores se encuentran obligados a incluir dentro de sus actividades de su programa de medicina preventiva todo lo establecido en la resolución 1016, campañas específicas tendientes a fomentar la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. El consumo, el alcoholismo y el tabaquismo, especialmente para sus trabajadores. La 1956, que adopta medidas en relación con el consumo de cigarrillos y alcohol, establece primero que, en primer lugar, lugares de trabajo que deben entenderse como las zonas donde debemos colocar nuestros avisos, que es un espacio sin humo, ya no se coloca el signo de prohibido, es más colocar que este es un espacio libre de humo. En la resolución 000414 se fijan parámetros científicos relacionados con los exámenes de embriaguez y alcoholemia. Y la ley 1556, la cual dicta normas para garantizar la atención a las personas que consumen sustancias. Esto es lo que les decía, ya la ley, ya hay una ley, ya las EPS cubren el tratamiento para las personas que están consumiendo sustancias, ya en las diferentes instituciones. Pueden ser programas ambulatorios, pueden ser programas de hospital día, o pueden ser programas de medios días, o pueden ser programas de consulta externa, o en el caso de cronicidad, de dependencia o de adicción, pueden ser programas de desintoxicación o de internación durante 30 días. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Preguntas, comentarios. Listo, Marta, muchísimas gracias. Recuerden que vamos a dar inicio al espacio pues reservado a las inquietudes del auditorio. Pueden enviar sus preguntas vía chat o levantar la mano haciendo clic en la manito de color verde que aparece al costado derecho de la pantalla. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna para poder conocer sus apreciaciones sobre la clase de hoy.
Para contestar deben darle clic a las opciones que aparecen en la pantalla. La pregunta es muy fácil. ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy? El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Es muy importante que contesten esta encuesta, pues es la manera en que nosotros evaluamos a los conferencistas. Para contestar, solo deben darle un clic a una de las opciones que aparece en su pantalla. Ahora sí, viendo pues que ya terminamos el sondeo, vamos a darle paso a la ronda de preguntas. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, podemos enviarla en este momento a través del chat. Bueno, acá ya nos empiezan a llegar las preguntas. Me dicen, la única obligatoriedad es la 1072, nos pregunta Jimmy, Marta. Marta, ¿nos estás escuchando en este momento? Bueno, vamos a confirmar el sonido con Marta. ¿Sí? Listo, Marta. Mira, Jimmy nos está preguntando si la única obligatoriedad es la 1072. Sí, señor. La 1072, que es la que... la 1075, que es la que deben tener programas de prevención. Y también, al ser enfermedad, también las empresas deben de estar obligadas a prestarle servicio y prestarle atención a las personas que estén buscando la ayuda, que esa es esta ley, la 1566, que deben garantizar la atención integral. Perfecto, Marta. Bueno, Juliet nos pregunta, ¿cómo puedo identificar una persona que potencialmente está consumiendo sustancias dentro de mi grupo laboral? Porque empieza a cambiar el comportamiento y también cambia la parte emocional. Son personas que tienden a ser mentirosas, son personas que manipulan fácilmente, cambian su aspecto físico, a veces se les encuentra con gotas o los ojos rojos, esas gotitas de visina para aclarar la conjuntiva. Son personas que son muy impulsivas, o sea, son muchos factores que influyen. No quiere decir que porque una persona una vez llegó con los ojos rojos vamos a pensar que está consumiendo marihuana. O sea, son muchos factores en el cambio de comportamiento. Normalmente la característica principal es que son personas muy impulsivas y pierden el control fácilmente, son reactivas, manipulan mucho, se ausentan fácilmente y es la persona que en una reunión con los compañeros de trabajo perdió el control tomando. Entonces, y ya el run de la gente ya empieza a ver, no, pues es que se va y toma y no puede parar. Esas personas ya, esas son características importantes para identificarlo. Perfecto, Marta. Nos llega una pregunta de María Luisa. María Luisa nos pregunta, un momento, me devuelvo. Dice, pregunto, si la empresa cuenta con la política y con un programa de alcohol y drogas, ¿puede realizar exámenes aleatoriamente sin previa comunicación? No, necesariamente las personas deben tener un consentimiento informado, normalmente debe realizar en el momento de la contratación, las personas deben de estar informadas, la política se debe socializar y las personas deben autorizarlo también y hacer el consentimiento. Listo, perfecto, Marta. Vamos con la última pregunta, que es la pregunta de Félix. Las sensibilizaciones es una forma de concientizar a los empleados. ¿Cuál puede ser una fuente a consultar para esas cifras y datos para poder hacer la sensibilización en la empresa? En el Observatorio de Drogas se encuentran todos los últimos estudios que ha hecho el país. Ahí pueden encontrar mucha información de estadísticas, de efecto de las sustancias, del impacto de las sustancias por departamentos, por territorios. Entonces, en el Observatorio de Drogas o en la página de Descentraliza Drogas de Naciones Unidas, inclusive nosotros como Fundación Libérate también tenemos algunos artículos que pueden servir para el tema de sensibilización de algunas drogas en Fundación Libérate.
Perfecto, Marta. Mil gracias por las respuestas a las preguntas que teníamos a continuación. Te damos muchas gracias por resolver estas dudas del auditorio. En nombre de la Fundación Unipymes expresamos nuestro agradecimiento. Tenemos hoy una capacitación también a la cual ustedes pueden entrar. Va a aparecer en pantalla en este momento. Ya la tenemos ahí. Tenemos acá en este momento. Es cómo preparar a su empresa con éxito para la inspección del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de MinTrabajo. Inicia hoy, entonces pues para que puedan estar súper pendientes, el horario es a las 6:30 de la tarde. Vamos a tener clases los miércoles, jueves y viernes. Y cualquier duda, cualquier inquietud, si les interesa, pueden contactarse con Pilar Anaya al 317-698-4550 o también pueden ingresar a www.unipymes.com/dieta para que estén súper pendientes hoy, pueden obtener mayor información sobre esta capacitación. Si ustedes tienen preguntas adicionales sobre la capacitación, pueden dirigirlas al correo consultoría@unipymes.com y en el asunto, por favor, especificar el nombre de la conferencia. A ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la sesión de hoy. Fundación Unipymes les desea que tengan un feliz